unos minutos. Muy bien, vamos a dar inicio. Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos quienes nos acompañan en el espacio de la plática de los lunes. Este evento es organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos la bienvenida a quienes se conectan a través del Seminario de Comunicación y Género, a través de la plataforma del INICAD-DH. Este es un seminario organizado en colaboración con USAID e Mujeres. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Raquel Ramírez Salgado, investigadora independiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien damos la bienvenida. Un saludo a las autoridades del proyecto PDP de USAID e Mujeres. Saludamos y damos la bienvenida al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo a quienes nos hacen favor de seguir de manera remota y participan en las actividades de promoción que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, de manera especial a los defensores municipales, a los invitados del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Raquel Ramírez Salgado, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, la participación de la doctora Ramírez Salgado es acerca de un tema de singular relevancia: la comunicación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. ¿Sí? Desde luego, los conocimientos de nuestra ponente habrán de abonar a la construcción de nuevos aprendizajes para quienes tenemos la oportunidad de escucharla. Y de mi parte, es decir, yo creo, ¿sí? Estoy convencido que estos conocimientos nos permitirán identificar los discursos que reproducen estereotipos de género en los medios de comunicación, en las redes digitales, y por otra parte, pues nos facilitará que comencemos a reestructurar nuestras narrativas, nuestras conductas con base en la perspectiva de género y los derechos humanos. El desarrollo de nuevas competencias pues nos viene bien ante la prevalencia, la existencia de mensajes y contenidos que difunden prejuicios e ideas que profundizan relaciones asimétricas entre mujeres y hombres. La discriminación hacia las mujeres es perpetuada pues a través de la divulgación de estereotipos de género, es decir, que refuerzan lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino, ¿no? Reproducir a través de los medios de comunicación representaciones que minimizan o cosifican a las mujeres impacta negativamente en su dignidad humana y a la vez pues se exacerba otras expresiones de violencia por razones de género. ¿Sí? Podemos afirmar que prácticamente no existe espacio donde el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia esté exento de interferencias o agresiones por parte de agentes públicos y privados. Es decir, no tenemos espacios en los que podamos decir que está 100% libre de violencia. ¿Sí? Para concluir, quiero precisar que estoy convencido que mejorar el estado de las cosas
y las circunstancias que prevalecen, solo es posible, lo he dicho en muchas ocasiones, a través de la educación, ¿sí? La educación, el mejor igualador social que tenemos. Y la vocación transformadora de la educación, pues nos permite que las personas podamos desarrollar armónicamente nuestras capacidades y a la vez tiene el positivo efecto que contribuye a lo que aquí en la CDH queremos. Queremos sociedades donde el respeto a los derechos humanos sea un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, doctora Ramírez Salgado, y les deseo una excelente semana a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por esta cálida bienvenida. Y pues ahora damos inicio a la conferencia del día de hoy, que tiene como título Comunicación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Antes de iniciar con la intervención de nuestra invitada del día de hoy, compartimos su trayectoria académica y profesional. La doctora Raquel Ramírez Salgado es maestra en comunicación y doctora en ciencias políticas y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación versan sobre la violencia contra las mujeres, derechos humanos de las mujeres y las niñas, análisis sobre medios de comunicación, educación popular y pedagogías feministas, empoderamiento de las mujeres y ciberfeminismo. Algunos de los proyectos de investigación que ha dirigido son apropiaciones digitales de mujeres en su práctica y acceso a sus derechos laborales, sexuales y reproductivos y una vida libre de violencia. Dentro de sus publicaciones se encuentra la educación sociodigital desde una perspectiva de género, propuesta teórica y metodológica. Adelante, doctora Raquel, bienvenida. Listo, perdón, no encontraba bueno, se me había perdido el Zoom, pero bueno, ya estoy por acá conectada, pues agradecer mucho la invitación. em, y bueno, pues ahorita compartiré desde luego una dimensión teórica, una dimensión histórica, pero también una dimensión ética, porque es muy importante tomar en consideración pues precisamente también cuál es la participación de ciertos agentes, por qué es importante pues digamos, estar en sintonía, ¿no? Como con varias cosas, ¿no? Yo, bueno, estoy muy ligada a Chiapas, ¿no? No solamente trabajé pues un muy corto tiempo en el estado, pero definitivamente, pues eso, muy ligada emocionalmente, políticamente. Cuando me refiero a lo político, pues sabemos que en clave feminista no hablamos de la política tradicional, sino hablamos precisamente de un posicionamiento frente a la vida. Eh, pues yo les compartiré también parte de la epistemología que me ha formado como feminista. Y bueno, pues creo que también es como muy importante el ir tejiendo redes, el pensar que finalmente no es que los fenómenos que ocurren en una entidad son lejanos o ajenos a lo que pasa en otro estado de la República. Entonces, creo que siempre es como me agradezco mucho como estos espacios. Y bueno, pues yo voy a traer también algunos ejemplos. Déjenme proyectar mi presentación. Solamente a mi querida Sofi le pediría que me recordara puntualmente cuánto tiempo tengo de exposición, porque soy como me voy con el tiempo a veces, soy un poco distraída con el tiempo, entonces me ayudaría mucho que me compartiera, Sofi, cuál es el tiempo exacto que tengo. Sí, claro. La plática es hasta las 10:25. Damos 5 minutos de preguntas. Entonces, si quieres, yo te indico cuando nos queden 5. Te puedo Perfecto, escribir por el chat. perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Eh, yo fíjense que estuve pensando como en qué tema para mostrarles algunos ejemplos y bueno, decidí hablar sobre la pandemia porque pareciera que es un escenario como ya lejano, y en realidad es cuando me parece que tenemos que hablar de pues consecuencias muy puntuales, ¿no?
Yo quiero decirles también, se me había olvidado comentarles que estoy, si ustedes ven, y van a decir, ¿por qué nos dices eso? No queríamos saber tanto de ti. Estoy recostada en mi cama porque tengo un dolor insoportable de un esguince, justo que me caí antes de ir a trabajar a Chiapas el semestre pasado, y bueno, pues ahora se me bajó al talón, entonces es doloroso y estoy por eso acostada con el pie levantado, y ahora verán por qué comento esto, no solo es lo anecdotario. Y bueno, pues también estaba tratando de sacar la basura de mi casa, y pues bueno, me tardé, ¿no? Como un poco en conectarme. Pero justo lo que estoy diciendo es un excelente ejemplo de cómo lo público invade a lo privado y cómo lo privado en el espacio público es infravalorado, ¿no? Entonces, esa ha sido como también una discusión importantísima dentro del feminismo, y que forma parte ya como un apunte súper importante en cómo tenemos que pensar justo o desde dónde tenemos que configurar nuestra mirada, problematizando mucho esa falaz separación que se ha hecho en torno a lo público y a lo privado. Esa frontera no existe, no existe en la teoría feminista, y no es que no exista por un mero capricho, por una ocurrencia, sino porque pues definitivamente hay una injerencia de los agentes públicos en la vida íntima de las personas, en el control, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres, en las decisiones que tomamos, en las formas que vamos construyendo las aspiraciones y el deseo propio, ¿no? Y así podría poner muchos ejemplos, pero no pierdan de vista porque también el tener clara esta falaz diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Nos ayuda a entender cómo tenemos que enunciar nuestro discurso y cómo tenemos que hablar de las cosas, ¿no? Dicen por ahí que lo que no se nombra no existe, y en efecto, pero también va a existir en función de cómo se hable, ¿no? Cómo construyamos una narrativa en torno a algo. Entonces, ojo, ¿no? No perderlo de vista. Ahora, la ruta más o menos de nuestra sesión, y digo más o menos pues porque siempre salen por ahí como elementos que tal vez no contemplemos, ¿no? Pero la pensé con hablar del contexto, algunos conceptos, algunos ejemplos, la dimensión ética que me importa muchísimo, y invitar pues a una reflexión. Ahora, fíjense cómo incluso desde la propia construcción iconográfica ya vemos sexismo, ¿no? Justo el icono que dice conceptos, se fijan cómo digo, eso pues puede ser es una persona, no sabemos cuál es su sexo, ¿no? Pero, bueno, de entrada, pensando en cómo se construyen los imaginarios, pues asumimos que es una figura masculina, es decir, que es un hombre, ¿cierto? Entonces ya desde ahí vemos que hay sexismo en la iconografía, ¿no? Bueno, y qué decir de cuando buscamos otro tipo de imágenes en los bancos de datos, pues también vemos no solo androcentrismo, sino también vemos racismo en muchos casos, ¿no? Ahora, yo quiero ser como muy clara con algo. Yo creo que he sido como de las últimas generaciones que tuvimos la fortuna de recibir formación directa de las grandes maestras del feminismo, y por supuesto esto no estoy sugiriendo que ya no sea posible aprender sobre feminismo dentro de espacios de rigurosidad en lo absoluto, pero ha sido un ejercicio muy rico precisamente el hablar cara a cara con las maestras, ¿no? Con estas mujeres legendarias, con estas mujeres pioneras del feminismo. Creo, y eso lo dejaré como parte de la reflexión, que sí es importante problematizar pues el cómo se ha construido diálogo o cómo ha habido una falta de diálogo intergeneracional, pero ahora voy a eso. Pero, bueno, recuperé esta frase, esta idea de la gran Marcela Lagarde. Yo le digo de cariño Marcela Lagrande. Fue mi primer amor en el feminismo porque fue la primera autora feminista que revisé. Y bueno, leo y ahora les explico por qué la incluí. Somos las feministas del tercer milenio, herederas de todos los feminismos que se han dado en el mundo. Dejemos de tomar partido a la manera masculina y patriarcal. Debemos ser amplias, generosas y además aprovechadas. Es decir, debemos aprovechar la sabiduría de todos los feminismos. Claro que debemos ser aprovechadas, pues es un tanto en tono de broma, ¿no? Como resignificando esta idea de ser aprovechada, porque aprovechada desde luego pues tiene una connotación no tan positiva, digamos,
habla de alguien que es abusivo, pues no, pero no, en este caso es aprovechadas, así como en el mejor de los términos, y me gusta esta parte, ¿no? O sea, no hay que tomar partido de la manera masculina y patriarcal. Ahora, también regresaré con esto cuando explique esto de la perspectiva de género, pero sí quiero ser como muy puntual, ¿no? Yo tejo con todas las autoras, ¿no? Fíjense, hay ahora, y eso desde luego que es una estrategia del propio sistema capitalista y patriarcal, divide y vencerás, dicen, ¿no? Entonces hay como insistencia por parte del sistema de hacer una diferenciación entre feminismos. Incluso ahí sí yo, bueno, la doctora Lagarde lo usa, sin embargo, yo no hablo de feminismos en plural, hablo del feminismo y más hablo como de todos estos posicionamientos, reflexiones, temas que se han colocado en la agenda gracias al feminismo, gracias a las feministas de todos los rincones de la tierra, ¿no? Pero de repente yo soy una feminista interseccional, ¿no? Y bueno, la interseccionalidad era un concepto que no se utilizaba hace pues, ni siquiera 5 años, ¿no? Acá, en México. Y saben de dónde vienen todas esas imposiciones, pues de la agenda global del norte, ¿sí? Entonces, a mí me parece problemático que, pues incluso en espacios que supuestamente son decoloniales, se utilice cierta terminología que pues es más neoliberal que nada, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que la propuesta de la interseccionalidad sea neoliberal, sino la interpretación. O sea, es como cuando decimos, no me da miedo esto, sino sus fans. Es decir, o sea, cómo las personas lo van como recuperando con errores, con anacronismos. Esto hay que recordar que es una propuesta no inamovible de Kimberly Crenshaw, que la publica en un artículo en el año 1989, pero no quiere decir que pues las feministas negras no se hayan, o las mujeres afrodescendientes que desde el siglo XIX se han reunido a problematizar la condición de racismo de mujeres que viven no solo sexismo, sino racismo, pero que hay una pausa importante pues por todos los procesos paralelos, ¿no? Pero no necesariamente una feminista afrodescendiente es decolonial, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante la historia, por eso el feminismo se estudia. Sí, hay una dimensión ideológica, pero necesitamos ideologías críticas, ¿sí? Si no vamos a dar una formación rigurosa y nada más estamos repitiendo como loritos, con perdón de los loros, pues eso no es riguroso. Aunque, pues, hagamos proyectos de intervención, ¿no? Incluso, fíjense, el uso de las palabras que también ahora andaré, pero eso, ¿no? Yo de repente he escuchado algunas ideas, algunos señalamientos que me parecen peligrosos y es, el feminismo no nació en Europa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, el feminismo sí nació en Europa, ¿sí? El feminismo es una radicalización de la modernidad, pero eso no significa que el feminismo no esté presente en otras latitudes del mundo y que se haya nutrido gracias a la reflexión de diversas mujeres. Pero el feminismo nació en Europa, ¿sí? Y ahorita veremos como algunas cosas importantísimas, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con que yo soy aprovechada, yo hago diálogo con todas las autoras, evidentemente no estoy de acuerdo con varias, evidentemente también hay un sesgo porque tiene que ver con nuestra propia preparación y con nuestra propia mirada disciplinar, ¿sí? Pero, por ejemplo, les voy a poner un caso reciente, relativamente reciente, en donde la antropóloga feminista Rita Laura Segato es invitada a un congreso en España y entonces empieza a hablar de Amelia Valcárcel, que es una filósofa española, y pues empieza a decir prácticamente que es una hija de colonizadores y bueno, una serie de improperios y descalificaciones que a mí me parece que son muy peligrosas porque suma a la cultura de la intolerancia. Y saben que no, el feminismo se estudia. Yo no estoy de acuerdo, insisto, con muchas autoras, no solo por una opinión personal, sino porque incluso el tejido epistemológico pues no es consistente o no puedo tejer desde ahí por la misma posición política y teórica que tengo, pero yo discuto a las autoras,
¿sí? No les ando diciendo hijas de colonizadores y bueno, en España además, ¿no? En un congreso en España. Pero bueno, esa es la ventaja de no ser rockstar, como en mi caso, pues no vamos por la vida queriendo tener fans. A veces cuando quieres tener fans, pues bueno, dices ciertas cosas, ¿no? Para no comprometerte. Pero bueno, vámonos al contexto, ¿no? Más de nuestro país. Em, Tenemos muchas impulsoras pioneras del derecho a la comunicación, que ahora diré de qué va este concepto. Mujeres como Juana Belén Gutiérrez, Leona Vicario, que incluso, bueno, está concebida como una de las primeras periodistas, sino que la primera periodista de lo que hoy es América Latina, Laureana Wright, o sea, por ejemplo, en el caso último que funda en Las Violetas de la Náhuac, ¿no? Que estamos hablando de una publicación que fue ejemplar para esta región y que, bueno, pues vemos a mujeres que no la tuvieron fácil, pero que querían ejercer el periodismo, ¿no? Por cierto, aquí les recomiendo toda la genealogía que ha creado la doctora Elvira Hernández Carballido, maestra de muchas de nosotras que estudiamos comunicación y que ella, pues, ha construido una historia de muchas mujeres periodistas. Bueno, posteriormente, en 1975, que es el Año Internacional de la Mujer y que se celebró precisamente en la Ciudad de México, de donde yo soy originaria, y justo se llevó a cabo las reuniones en lo que ahora es el Centro Cultural Tlatelolco, que antes era el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que bueno, se cedió a la UNAM y que pues hay que recordar que fue el escenario de la terrible masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, pero vaya, fue en ese edificio donde se llevó a cabo parte de las actividades de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Posteriormente sabemos que pues fue Copenhague en 1980, Nairobi en el 85 y en 1995 pues fue precisamente la cuarta conferencia mundial y se publicó la plataforma de acción de Beijing y el capítulo J, que pues es el capítulo indispensable para quienes estudiamos la comunicación desde el feminismo. Sin embargo, yo las y los invito a que echen un ojo a las publicaciones, a los posicionamientos que se hicieron antes de Beijing en las ciudades de Quito, Bangkok y Toronto. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, se hace hincapié en la importancia de un diálogo intercultural y que también se recupere pues todo el conocimiento ancestral que han tejido las mujeres, que han además cuidado y que han tenido además la ardua tarea de compartir, de preservar, ¿no? Entonces por ahí hay cosas bien interesantes y pues desde luego hay también, digamos, un antecedente muy importante de la comunicación comunitaria, que bueno, también hay que recordar que nuestra región, América Latina, tiene una historia riquísima que también las y los invito a que la conozcan sobre comunicación popular. Va de la mano con estas pedagogías populares como la de Paulo Freire, ¿no? También la teología de la liberación que tuvo por ahí una participación importante, digo, bueno, en el caso de Chiapas, pues desde luego es un punto geopolítico, histórico, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí se ha pensado desde principios del siglo XX la comunicación como una herramienta de emancipación en nuestra región, ¿no? Entonces les decía, el feminismo es una crítica a la modernidad y para eso es importantísimo entender qué es esto de la modernidad. Yo voy a ser como muy, muy breve, pero bueno, se han escrito libros y libros y libros. La modernidad empieza, digamos, en sus bases ideológicas y estéticas durante el Renacimiento. Sí, obviamente es un constructo europeo, pero occidental, porque acuérdense que Europa no es toda Europa occidental, ¿eh? Ahí cuidado porque también de repente precisamente por carecer de argumentos, pues hay personas que van por la vida con un cállate blanca, ¿no? En fin, porque es más fácil llegar a ese lugar, ¿no? Que elaborar, que reflexionar, que debatir. Entonces, pues no, dicen luego por ser europea, eres privilegiada, bueno, ¿en qué sentido? ¿Hasta dónde? Y como si los países de Europa pues tuvieran la misma realidad, ¿no? Lo absoluto. Y bueno, pues no hay que olvidar que finalmente hay algo que nos convoca a todas las mujeres del mundo, ¿no? Y por eso las categorías sexo y género pues son indispensables para el análisis feminista. Entonces, les digo, comienzan en el Renacimiento, donde hay una reconceptualización de lo humano, y bueno, pues hay un cambio en el canon estético,
y también filosófico. Y entonces también hay que entender que pues se va gestando un proceso económico y político a partir del capitalismo. Entonces hay una nueva clase política y económica que va tomando pues protagonismo, en este caso la burguesía, y que pues son quienes crean la democracia y que es el modelo incluso que rige actualmente. Pero la modernidad implica también pues un pacto social a través del cual las mujeres no estamos incluidas, paradójicamente como nos ha pasado siempre, que participamos en las grandes revoluciones y a la mera hora pues no somos tomadas en cuenta, ¿no? Y en este caso no es que nos estemos imaginando que nos excluyeron, no, en el contrato social y que bueno, pues también Rousseau crea estos modelos de Emilio para los hombres y Sofía para las mujeres, se dice claramente que las mujeres no somos ciudadanas y que pues más bien tenemos que cuidar a Emilio para que tenga acceso al espacio público, ¿sí? Dice Celia Morós, que ahorita vamos a ver un video así súper cortito, que el feminismo es en sí mismo una vindicación. Y esta palabra es muy hermosa porque habla precisamente de este propósito en torno al cual nos organizamos, ¿no? Entonces, quiero que veamos, es rapidísimo, les digo, es un video muy cortito, para que no haya duda de lo que estoy diciendo con respecto al origen del feminismo, ¿no? Porque además como si teniendo este origen ya no fuera como válido, ¿no? Lo que se plantea. Y no, acuérdense que hay que tejer, ¿no? Bueno, mm, ahí está el video. Lo voy a dejar ahí porque luego se perdón. ¿Pueden ver la pantalla? Está ya grande, ¿sí? Sí, vemos, doctora. Perfecto. El feminismo yo lo definiría como la lucha por la igualdad de los varones y las mujeres en tanto que seres humanos, en tanto que seres genéricamente humanos. Yo creo que se articula por medio de las vindicaciones. Las vindicaciones no piden otra cosa para las mujeres, sino aquello que los varones mismos han definido como lo genéricamente humano. Y las mujeres quieren ser simplemente, no quieren la identidad, lo identitario masculino, quieren lo genéricamente humano. Y la vindicación, por lo tanto, no es querer la igualdad, como tantas veces se dice con mala fe, con lo identitariamente masculino, que los varones ni con toda su buena voluntad nos iban a poder dar, ni nosotros lo queremos, sino con lo genéricamente humano. Y precisamente fue la Ilustración la que desarrolló toda una serie de abstracciones en las que se concretaba lo genéricamente humano, como ideas tales como la de sujeto, ideas tales como la de individuo, ideas tales como la de ciudadanía. Entonces el feminismo fue una radicalización de la Ilustración. Es decir, si se pidió la igualdad, si se pidió lo que Amelia Valcárcel llama los iconos horizontales, las mujeres piden que por la misma regla de 3 se les aplique a ellas en los mismos términos. Dice Mary Wollstonecraft que criticaremos a los déspotas de nuestros maridos del mismo modo que ellos han criticado a los aristócratas. Ya lo decía Simone de Beauvoir, cuando las mujeres queremos ser simplemente seres humanos, se nos dice que queremos ser hombres porque el varón ha acaparado lo genéricamente humano. Y entonces se basan en el malentendido de este solapamiento para malentender la vindicación. Y yo creo que el feminismo es en su entraña misma vindicación. Es también muchas otras cosas. Es crítica al androcentrismo, pero lo que le caracteriza en sentido fuerte y por eso tiene su tronco ilustrado es la vindicación. Bueno, este es el video que les decía y que evidentemente, bueno, Celia Morós es una mujer súper elocuente. Yo les recomiendo que la lean, que la busquen. Ya, pues desafortunadamente la maestra está retirada, ya es una persona grande, pero ahí está todo su legado a partir de libros. Y tiene, fíjense, qué hermoso esto de lo genéricamente humano. Y creo que ahí nos llevamos varios apuntes, que incluso la gran Rosario Castellanos, acá en nuestro país, otra escritora muy importante y que también pues fue embajadora de México en Israel,
también fue diplomática, ya hablaba de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, es una vindicación, insisto, no quiere decir que no haya sido también alimentado a partir de las reflexiones de otras mujeres, no necesariamente de Occidente, de Europa, ¿sí? O de otras latitudes occidentales, porque digo, cuando decimos norte global, pues no nada más tiene que ver con una mera situación de coordenadas, ¿no? Es más profundo que eso el concepto del norte global. Pero yo insisto, hay que tejer. Yo las leo a todas, absolutamente a todas, y hay que entender eso, la vindicación misma del feminismo. Tiene un tronco ilustrado, ¿no? Porque tampoco no todo la ilustración fue negativo, ¿sí? Precisamente la ilustración, esa problematización sobre lo humano, también fue el escenario que nos permitió problematizar que las mujeres somos personas desde el punto de vista de la categoría jurídica, ¿no? Bueno, perspectiva de género, derecho a la comunicación y derecho a la comunicación de las mujeres y las niñas. En la perspectiva de género, en realidad es, a mí me estresa, me da un poco de risa nerviosa, bueno, no un poco, sino bastante, cuando de repente hay personas que dicen, yo uso perspectiva de género que no es feminista, ¿no? Este vacío político de la categoría género. Yo hace poco di un taller, un curso más bien, en donde pues reflexionábamos si la categoría género seguía siendo necesaria y útil para el feminismo. La cuestión es que desde la raíz feminista nos referimos a una cosa concreta, pero como la gente no estudia, ¿verdad? Y la mayoría de la gente no es responsable, y cuando me refiero a la gente, por supuesto, no estoy hablando de las personas desposeídas que, pues evidentemente a diario buscan, sobrevivir. Estoy refiriéndome a las personas irresponsables que tienen acceso a, pues espacios académicos, políticos, que se asumen como personas comunicadoras, ahora con tanto la facilidad con la que podemos tener un blog, una cuenta de distintas plataformas, y entonces pues nos quedamos con este vacío, reproducimos el vacío, además este afán posmoderno de la indefinición, la cual es muy peligrosa. Creo que como nunca, precisamente por la complejidad del mundo, necesitamos mucha determinación en nuestras palabras, ¿no? Entonces la perspectiva de género, pensando en género, como un acuerdo además que se tomó precisamente en Beijing, se entiende que el género es desde la perspectiva feminista, ¿sí? Se entiende que es una categoría que va a ser relacional, es decir, que va a asumir que hombres y mujeres no hemos tenido acceso a lo mismo y que hemos vivido en condiciones de desigualdad las mujeres con respecto a los hombres. Y eso ya no es que haya duda, ya lo asumimos porque hay evidencias históricas, les digo, no es un capricho. O sea, por eso también hay una dimensión importante para entender que la perspectiva de género es una herramienta científica. Fíjense qué curioso a mí, precisamente ahora que me fui a trabajar a Chiapas, estábamos en una reunión y a mí se me ocurrió, en el lugar donde trabajaba, decir que conocía yo a un grupo de compas, mujeres indígenas que se asumían como científicas. Y bueno, pues empezaron a decir que yo era una racista por decir eso, ¿no? Y yo así, pero ¿cómo? ¿Cómo que racista? Pues yo no estoy hablando por las mujeres, estoy hablando de las compañeras que yo conozco, con las que he trabajado, y que ellas se asumen como mujeres indígenas científicas, ¿no? Yo les preguntaba, bueno, ¿será más racistas quienes insisten con seguir colocando a las mujeres indígenas en un lugar para seguir romantizándolas? Pues sí, porque luego nos pagan proyectos, ¿verdad? Nos pagan investigaciones, entonces, pues sí, nos sumamos a esta agenda neoliberal. Entonces, la perspectiva de género tiene una dimensión científica, nos guste o no, también resignificando lo que es la ciencia y asumiendo que, por supuesto, hay sesgos, como en todos los campos de conocimiento, pero eso no quiere decir que vamos a rechazar. Un ejemplo de una aplicación científica, el banco de estadísticas, ¿no? ¿Han escuchado el banco de estadísticas con perspectiva de género? Bueno, se fijan, si no tuviéramos estadísticas, ¿cómo sabríamos cuál es el avance de las mujeres y de las niñas con respecto a los hombres, ¿no? Incluso también eso nos ayuda a dimensionar la vida de los hombres, la experiencia de los hombres, ¿no? Eso no quiere decir que los números definan o que no haya sesgos o que no haya margen de error, ¿sí? Pero, ¿y cómo se logran esas estadísticas? Con ciencia. ¿Y cómo se interpretan esas estadísticas? Con ciencia, ¿sí? Entonces, las ciencias sociales, la teoría, todas estas pues, herramientas como
bueno, que son campos disciplinares como la economía feminista, que además le debemos, por eso empecé con este ejemplo, que les digo no era anécdota, pues les debemos el reconocimiento de el trabajo doméstico como un trabajo que no es remunerado, pero que, de acuerdo con el Estado mexicano, pues aporta casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, bueno, me voy aquí ir un poco más rápido por el tiempo. La verdad es que puedo dejarles sin problema la presentación para que la compartan. Aquí nada más recordarles que en el marco de derechos humanos de las mujeres, que insisto, es una radicalización de la modernidad, porque miren, las mujeres sí tienen derechos y son personas, ¿no? ¿Por qué hablar específicamente de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas? Pues precisamente porque no fuimos tomadas en cuenta, ¿no? En este contrato social moderno. Y además, bueno, pues le debemos a muchas mujeres, entre ellas Eleanor Roosevelt, el cambio de la declaración, el cambio de nombre de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En esta asamblea de 1948 en la ONU. Entonces, bueno, pues la CEDAW, que es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, publicada en 1979 y ratificada por el Estado mexicano en el 81, nos habla de nuestro derecho a que recibamos una educación donde no existan estos patrones socioculturales androcéntricos, que se debe tener medidas para formar una opinión pública favorable en torno a los derechos de las mujeres. También la Belém do Pará, que es la Convención Regional para la Eliminación o Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pues habla también de la necesidad de pues erradicar estos patrones culturales y estas creencias, ¿no? La Plataforma de Acción de Beijing, que ya les mencionaba, el capítulo J es indispensable, ¿no? Para entenderlo. Acuérdense la Constitución también, y ahora bueno, ya tiene 12 años la reforma, que se conoce como principio pro persona, pues habla precisamente de que el Estado tiene que garantizar los derechos humanos y que no puede haber una normatividad por encima de estos, y que, bueno, pues el Estado, en el artículo 6, tiene que promover contenidos mediáticos en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres. También en la Ley General entre Mujeres y Hombres está pues marcado esto. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ¿no? También está ahí, se hace referencia a la práctica de la comunicación. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aquí vemos capítulo 2, artículo 38, fracción 8, se tienen que hacer una vigilancia y ahí se habla particularmente de cuáles son los agentes, las instancias que son responsables de hacer esta vigilancia sobre pues, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres a partir de los medios, y recordar que pues, recientemente se incluyó como modalidades de la violencia contra las mujeres la violencia digital y la violencia mediática, ¿no? Entonces ahí tenemos ya también pues materia. Dice Sally Borch, que es una periodista inglesa, pero que desde hace un montón vive en Ecuador, ¿no? Ella nos habla del derecho a la comunicación de las mujeres, como que las tecnologías son claves para el empoderamiento de las mujeres, así que tenemos que apoderarnos de este espacio. Por supuesto, no solo se refiere a las tecnologías digitales, no echemos como toda nuestra esperanza a Internet, porque no va por ahí, ¿no? Ella nos dice también que hay que entender que precisamente la tecnología no es neutra y que hay muchas razones por las cuales hay una brecha digital de género. Hay que estudiar el capítulo J, como ya decía yo, porque ahí también pues se habla de la apropiación que hacen las mujeres de la comunicación. También es importante impulsar los liderazgos para que tengamos capacidad de proponer, pero también de comunicar con contundencia, ¿no? Debemos de usar todas las tecnologías para nuestros fines, que en este caso pues ser divulgadoras del feminismo, del derecho a la comunicación, que haya también como representación de las mujeres en los medios, pero no a través del sexismo, sino como agentes de cambio, como ciudadanas, ¿no? Además también, pues necesitamos superar la idea instrumental de la comunicación, esto es muy importante, ¿no? Pues ahora vemos precisamente por este vacío del contenido de las palabras, que pues ya todo el mundo es feminista, ¿no? Ya se vio, el capitalismo ya se dio cuenta que el feminismo es redituable, entonces ya con una inconsciencia, pues la gente se despierta feminista, ¿no? Y entonces eso pues meramente responde a fines instrumentales. Y pues necesitamos también estar presentes no solo en los medios comunitarios o en los medios en donde podemos encontrar diálogo con personas que piensan similarmente,
sino que también debemos tener incidencia en los medios masivos, porque si no, el ejercicio se queda corto. Bueno, rapidísimo. Les presento como algunos insights sobre la pandemia para ver como algunos ejemplos de cómo se puede aplicar la perspectiva de género, ¿no? Insisto, hay que estudiarle mucho, les dejo la presentación y ahí ustedes también pueden revisar con calma los documentos que se citan, ¿no? Bueno, evidentemente la ONU, hablando también de esta invasión del espacio público, el espacio privado, donde además pues la misma ONU dice que retrocedimos al menos 50 años en materia de igualdad, y yo digo, bueno, como si ya hubiéramos vivido en la igualdad, entonces qué miedo que hayamos retrocedido 50 años, ¿no? Pero entonces las mujeres y las niñas, pues evidentemente se encargaron de, como siempre, pero ahora con más intensidad, del trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT registró que los hombres fueron mucho más productivos en el momento de la contingencia y el confinamiento social. Pues sí, si de por sí estamos con el sartén y con, ¿no? Las mujeres, pues ahora imagínense en casa estábamos trabajando y de repente era, "¡Ah! Tengo que lavar las cortinas, ¿no? Están bien sucias". Y entonces, pues sí, nunca se acaba, ¿no? El trabajo. Entonces, algo también importante es que pues se incrementó la violencia, ¿no? Precisamente porque muchas mujeres y niños tuvieron que convivir con sus agresores. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, algunas cifras, ¿no? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que bueno, aquí es donde ustedes puedan buscar mes con mes precisamente el reporte de delitos de alta intensidad, ¿no? Que se cometen en nuestro país y que pues ahí está, entre otras cosas, el número de pues asesinatos dolosos de mujeres, feminicidios. Y fíjense, en marzo, durante marzo, acuérdense que empezó más o menos en mitad de marzo el confinamiento, 64,850 llamadas, es decir, 87 llamadas de mujeres cada hora para pedir información, ayuda sobre qué hacer por violencia familiar, ¿no? Las llamadas al 911 se dispararon en un 23%, de acuerdo o en función o en comparación a febrero, y pues vemos que hay precisamente un incremento, incluso con respecto al 2016, que fue uno de los años más violentos hacia las mujeres y las niñas. Ahora, el 16 de marzo y el 21 de mayo, pongo estas dos fechas porque si ustedes recuerdan en la conferencia, ¿no? Que encabezaba el doctor Hugo López-Gatell, que bueno, al principio hasta le decíamos la telenovela de broma, ¿no? Porque pues como un ejercicio de comunicación, ahí nos mantenían con atención al principio de pues un momento muy incierto. Entonces, en esos dos momentos estuvieron invitadas a la conferencia funcionarias, estuvo la presidenta de INMujeres, estuvieron médicas que hablaban de derechos sexuales y reproductivos, de la misma violencia, y nadie en la sala de los periodistas preguntó nada sobre ese tema, nada, ¿sí? Y bueno, vemos las portadas de los periódicos, de los principales periódicos, y pues no vemos, ¿no? Ahora, no es importante lo económico, claro que sí lo es, pero sí es de llamar la atención que pues no se hable, ¿no? De las mujeres en momentos que fueron específicos para hablar de la situación de las mujeres durante el confinamiento social por la pandemia. Aquí también vemos el Universal, el Reforma, ¿no? Milenio, no están las mujeres. En el Excelsior tampoco. Sin embargo, sí, bueno, aquí antes hay una tajante división entre lo hard y lo soft, que es esta clasificación ya clásica de las escuelas de periodismo que nos enseñaban eso, y que claro, lo soft, pues es esto rosa, la nota de color, decían antes, donde claro, la tienen que presentar mujeres, ¿no? Porque es el lado amable de la nota, ¿no? Entonces, se fijan esta falaz división entre lo público y lo privado. También se polarizaban las declaraciones del presidente, o sea, se le seguía dando voz a él como hombre, que claro, es el mandatario, pues es el presidente, por supuesto que es una figura importantísima, protagónica, pero más era en esta confrontación y no más bien ofreciendo pues herramientas a la ciudadanía. Se prioriza lo económico, que no es poca cosa, pero pienso, en la misma dimensión económica, pues estaban las mujeres, ¿no? Con el trabajo de cuidado y doméstico, por ejemplo, ¿no? También, de acuerdo con el propio INAI, las mujeres durante esta etapa de confinamiento, el tipo de consultas de acceso a la información pública que hacían, pues tenía que ver con el cuidado y con los sistemas de salud. Se digan, un derecho o una actividad que tiene que ver con el derecho a la comunicación, pues sigue estando basada
en este trabajo doméstico y de cuidado, que no es reconocido ni valorado ni remunerado. Bueno, el Excelsior sí tenía un micrositio dedicado a la violencia de género, entonces, bueno, ya fue una ventaja. No, no había en la versión impresa, pero al menos pues sí había en el micrositio, ¿no? No se acuerdan de este caso horrible de este tipo Johnny Scutia, que una usuaria de Twitter se da cuenta del tipo de letras de este sujeto, lo denuncia a través de Twitter, sus canciones que estaban tanto en Apple Music como en Spotify, y que, bueno, pues entre otras cosas versaba describía cómo iba a raptar, asesinar a mujeres, a niñas, cómo iba a ejercer violencia sexual contra ellas, y además cómo se iba a burlar de sus familias mientras les estuvieran buscando, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que sí hubo una cobertura, pues me parece que significativa, ¿no? Sobre pues la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces les decía, el 26 de marzo que tuvo la conferencia, la presencia, por ejemplo, de Nadine Gassman, ¿no? Y también el 26 de marzo, ese mismo día, pues se destinó un momento en esta ronda de preguntas y respuestas y pues nadie preguntó nada. Si seguimos, por ejemplo, el chat, lo seguí el chat en vivo y pues vemos este tipo pues de señalamientos. Claro que hay bots, pero finalmente hay personas que sí participan desde la intolerancia, ¿no? El virus del feminismo, feminazis, borolistas, porque además en ese momento estaba esta cosa de que pues todas las feministas éramos del PAN y no sé qué, ¿no? Cuando pues no, hay feministas que somos mujeres de izquierda también, históricamente, ¿no? Arriba las verdaderas mujeres, fuera bruja, feminista de mierda, ¿no? Y bueno, pues cuando, por ejemplo, apareció la doctora Ana Lucía de la Garza, pues todo el mundo empezó, ay, qué guapísima, no sé qué, ¿no? Cuando pues no se valoraba qué mujer tan joven, tan preparada, que tiene un puesto tan importante y que está haciendo una chamba excelente, ¿no? Entonces el discurso sexista, ¿no? Vean, incluso algunas compañeras pues también ahí estaban, ¿no? El crush de los mexicanos. Se desdibujó, por ejemplo, pues el nombre de estas servidoras públicas, Lorena Rodríguez, Atlece de la Torre, Olivia López Arellano, Guadalupe Spiti, Ana Lucía de la Garza, que fueron mujeres de verdad pues protagonistas de la pandemia, porque desde el sector salud estuvieron impulsando acciones para pues la promoción de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Bueno, aquí vemos más de estos comentarios, ¿no? Y bueno, pues también vemos lesbofobia, ¿no? Misoginia con respecto a la doctora Ana Lucía, que la veían muy masculina, ¿no? Entonces, pues seguro era lesbiana, ¿no? ¿Se digan? Toda la carga sexista y machista. Bueno, la jefa Fabiana, que yo también aquí les diría que, ya estoy cerrando, qué interesante pensar en otros liderazgos, ¿no? No, porque también, claro, están estas doctoras, que incluso ¿cómo decirles? El grado académico, las doctoras, ¿no? No sé qué. Sí, pero también hay mujeres, ¿no? Que fueron protagonistas y que tal vez no las colocamos desde el imaginario social a partir de eso, pero la jefa Fabiana fue en su momento una gran protagonista, ¿no? Que es nada más, nada menos que la jefa de enfermeras del IMSS. O sea, nada más, nada menos, ¿no? Y que incluso se hicieron por ahí algunos memes muy divertidos, porque también ya ven que López-Gatell, que también es una figura que se puede analizar con perspectiva de género, ¿verdad? Con respecto a las audiencias, cómo fue construido, que tuvo un club de fans y bueno, ¿no? Había un meme muy divertido que decía, todo el mundo enamorada de López-Gatell y la ganona fue la jefa Fabiana, ¿no? Porque se ve que ahí López-Gatell está dando como un beso. Entonces, vean, todas esas narrativas, por supuesto que son sujetas a analizarlas desde la perspectiva de género, ¿no? Porque un personaje como Gatell, que sin duda es un cuate súper preparado, elocuente, es un gran comunicador, ¿no? Independientemente de tal vez las puntualizaciones técnicas que una persona especializada podría hacer, pues es un gran comunicador, ¿no? Pero también qué tanto le ayuda a ser hombre, ¿no? Qué tanto le ayuda a ser blanco, en fin, ¿no? Ahí hay también cosas interesantes. Bueno, aquí hay un poco del currículum de la jefa Fabiana, pero se los dejo, les decía como para que lo revisen, pero pues es así una mujerzota, ¿no? Y esos liderazgos también hay que darles foco, ¿no? Hay que darle también foco a estas mujeres importantísimas. Y yo sí quiero recordarles lo mucho que le debemos a las personas que trabajan en el sector salud.
les debemos muchísimo y no hay que olvidarnos de eso, ¿no? Y bueno, pues otra dimensión que tiene que ver con lo que pasó en el COVID, durante, perdón, la contingencia, pues esto de la infodemia, ¿no? Que es la rápida propagación de información durante contingencias sanitarias y que no necesariamente es verdadera y que es alarmante, ¿no? Entonces les recomiendo que echen un ojo a este sitio que se llama NewsGuard, que pues es un grupo de periodistas que van precisamente pues como eh, reaccionando, mostrando evidencias sobre noticias falsas. Fíjense, México, de acuerdo con esto que reportó el NewsGuard, es el segundo país que difunde más noticias falsas después de Turquía. Entonces también ahí necesitamos ser responsables, ¿no? Entonces ahí tienen coberturas muy interesantes. Ahora fíjense esto, entre marzo y abril de 2020 se subieron 361 millones de videos a YouTube en las categorías de COVID y COVID-19, y desde que comenzó la pandemia se han publicado cerca de 19.200 artículos en Google Scholar. Esto es mayo, ¿eh? Mayo del 2020. En el mes de marzo, unos 550 millones de tweets incluyeron las palabras coronavirus, COVID-19 y pandemia. Y pues, ¿cómo tenemos certeza de la veracidad, no? Aquí también, bueno, tuvimos en México algunos proyectos, ¿no? Donde estaban como verificando toda esta información, porque se acuerdan también cuando empezaron con que las mascotas transmiten el virus, que con el cloro, que no sé qué, ¿no? Unas cosas de veras terribles. Y entonces hablé de la jefa Fabiana porque también pasó algo importante. Cómo este pánico social basado en las noticias falsas y también en la ignorancia, y la intolerancia, pues afectó a las mujeres. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un momento en el que las enfermeras eran atacadas en la calle con cloro, les vaciaban cloro, ¿sí? Entonces ahí vemos pues misoginia, clasismo, ¿no? ¿Qué es la figura de la enfermera? No es el médico, el doctor, ¿no? Es la enfermera, es la subordinada, es la secundona, cuando en realidad pues ellas hacen un trabajo durísimo, durísimo, ¿no? Vean aquí estas fotografías, todas estas series que hicieron compañeras y compañeros fotógrafos, y vean las marcas de todo el uniforme, ¿no? Todo el equipo que necesitaban usar para cuidar de las personas. Entonces vean cómo sí hay consecuencias. No se registró, no digo que no haya pasado, pero al menos no se registraron ataques contra hombres. Yo vivo muy cerca del Hospital de la Raza, aquí en la Ciudad de México, que pues es un hospital muy grande y que recibió un número importante de personas cuando la contingencia, y pues me acuerdo que la primera vez que salí a la calle, salía al cajero que está a un lado del hospital, y pues había un cuate con uniforme así como de enfermero, le estoy hablando de mayo, sin cubrebocas, tosiendo, fumando, ¿no? Junto a mí. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo? Y trabajas en el hospital y además vas a tener contacto con personas, y no le hicieron nada, ¿no? Y en cambio las mujeres, pues sí, las atacaban con cloro, ¿no? Las fake news, ¿no? Se negaba que hubo un incremento del 90% de las llamadas al 911, desde el Ejecutivo Federal se decía que no. Bueno, pues es que sí hubo, y pues me parece que por sentido común, si estamos confinadas con nuestros agresores, pues evidentemente iba a estar más vulnerable la vida y la seguridad de las mujeres, ¿no? La secretaria de Gobernación, ¿no? Pues en aquel entonces la doctora Alba Sánchez Cordero, pues hablaba de que no se han erradicado la violencia, pero que había pues bajado el número. Aquí es importante entonces, ya ven, también un criterio científico para entender la metodología con la que entonces el Estado está contando, ¿no? Los casos, cómo los está clasificando, porque pues les digo, es por mero sentido común y por las experiencias previas que se tienen y el registro histórico de ellas, que pues obviamente si las mujeres, las niñas, los niños están con sus agresores confinados, pues obviamente van a ser más vulnerables, ¿no? Y aquí vemos también las propias estadísticas del secretariado, lo que yo les decía, y vemos cómo hay un incremento, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, en 2016 hubo una subida importantísima, bajó, de repente subió, pero no tanto. Acuérdense que 2016, decíamos, fue un año súper violento, pero vean cómo ha ido creciendo la violencia, ¿no? No ha disminuido. Entonces, pues aquí también es importante que las autoridades también logren como diferenciar cuando se trata pues de un señalamiento que es legítimo, y cuando se trata pues de
¿sí? Una forma de confrontarlo, pues de una manera carroñera, ¿no? Pero en este caso no, o sea, hay pruebas del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ujú. No ha bajado, ¿no? Aquí vean el pico 2018, baja, pero se estaba acercando a este año que fue uno también de los más violentos. Bueno, entonces, para ir cerrando, hay que pensar en la intervención del Estado, sin duda, ¿no? La responsabilidad de las empresas mediáticas. Por ahí ya no incluye esto, pero eh, hubo una persecución particular contra las reporteras que cubrieron la conferencia de las 7 de la noche. Incluso hubo un momento muy desagradable en el que pues llevaron a una joven, ¿no? A una mujer muy, muy joven y y pues la exhibieron, se hacían memes, ¿no? Las ponían como unas ignorantes y bueno, yo lo que pues, mandaron a esta chica como carne de cañón, porque pues nomás hay que recordar que las y los reporteros no se mandan solos, ¿no? Hay un jefe de redacción, un editor, que les da una orden. Entonces mandan a esta chica, se puso nerviosa, se trabó, leyó malas preguntas y bueno, fue el reír, ¿no? Claro, sumándole intolerancia, clasismo, racismo, misoginia. Soy una responsabilidad de las empresas mediáticas, ¿no? No hay, por ejemplo, casi nadie en este país trabaja desde el periodismo científico. Entonces, por supuesto, el tipo de preguntas, ¿no? Pues eran absurdas en muchos casos, pero también tenía que ver con esta falta, esta explotación de las empresas mediáticas que no capacitan a las personas, pero las mandan, ¿no? Irresponsablemente. Luego, pues sí hay que decirlo, más allá de las filias y fobias políticas, pues no ha habido avance en materia de medios públicos, ¿no? Fue una de las cosas que pues sí quedaron incompletas. Creo que se lograron cosas muy importantes durante este sexenio, pero se quedó corto en materia de derechos, bueno, de medios públicos. Pienso en la vulneración del derecho a la comunicación de periodistas en México, ¿no? Que eso también es importantísimo. Y pues desde luego las escuelas de comunicación, cómo se está formando a las y los estudiantes, ¿no? Todavía hay, pues incluso resistencias, la palabra maldita con F, ¿no? Ojo, perspectiva de género, muchas veces o género se utiliza para ocultar la palabra feminismo, pero como dice Amelia Valcárcel, no usemos la palabra género cuando podemos decir feminismo y no usemos la palabra género cuando podemos decir mujeres y niñas, ¿sí? Y bueno, temas pendientes, pues obviamente la participación de las mujeres, los estereotipos sexistas, la violencia contra las mujeres en el espacio digital. Y bueno, yo aquí voy a hacer un pequeño comercial, ya por último. El año pasado presentamos este informe, o fue este año, no, fue el año pasado, bueno, no me acuerdo, pero perdón, Dejar Todo, que es yo participé en ese diagnóstico, es un diagnóstico sobre desplazamiento forzado interno de periodistas en México, mujeres periodistas. Entonces vamos a ver cómo hay consecuencias, no solo pues en las condiciones laborales de salud de las mujeres, sino de sus familias, y que además aquí hay también una cuestión importante y es el cuidado y cómo maternan, cómo cuidan, ¿no? En torno a, pues también, o en función también de este contexto de violencia. Está en línea, lo pueden buscar así como Dejar Todo, y pues fue una colaboración con CIMAC, que es una agencia de noticias pues ya clásica en la historia de la comunicación en México, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejo por acá. También recordar que Chiapas tiene, pues desde luego, temas muy importantes como muy, muy violentos y que pues sin duda se relacionan con la criminalidad. Pienso en el caso del etnoporno, que es una forma de vulneración particular hacia las mujeres indígenas, ¿no? Y que es esta modalidad de trata, donde pues más se va alimentando este monstruo de la dominación sobre las mujeres, ¿no? Más violenta porque además es una forma de violencia colonialista. Entonces ahí hay como muchos temas, ¿no? Hacer sinergia, tenemos que unirnos como ciudadanía, como colegas, como pues una base popular, y pues hay muchísimos temas, pero quería traerles como este ejemplo para que pues más o menos lo ubicamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel, por esta interesante ponencia, por todo lo que nos ha compartido el día de hoy, que nos da pues mayor claridad sobre todos los términos de equidad de género, también el feminismo. Y tenemos algunas preguntas aquí por el chat, si nos permite
¿De qué manera pueden participar las defensorías municipales de derechos humanos en torno a la comunicación con perspectiva de género y derechos humanos? Muchas gracias por esa pregunta. Sí, fíjense que yo creo que es importante que hagamos diálogo con los derechos de las audiencias. Esta lo podemos encontrar, déjenme ponerles el vínculo y también ahorita lo proyecto. Es un micrositio del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que bueno, pues, o sea, yo creo que aunque sean instancias que pueden ser desde luego mejorables, pero que son muy útiles, ¿no? Para el ejercicio de la comunicación. Y entonces, em, ay, es que quiero esto. Aquí están, por ejemplo, los derechos de las audiencias, ¿no? Y que nos lleva justo a entender qué derechos tenemos como audiencias, ¿no? De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues bueno, estamos contenidos que sean plurales, ¿no? Necesitamos también que haya diversidad, ¿no? Incluso también, pues más abajo vemos precisamente en específico los derechos de las audiencias, pero enfocados también a pues los derechos de las personas con alguna discapacidad. También les recomiendo, no es como para hacerme no crean promoción, aquí vienen también las defensorías de los medios públicos, con los cuales me parece que también podemos hacer sinergias, ¿no? Aquí está como todas las listas. Acuérdense que la figura de las defensorías de las audiencias, pues ahora las tenemos solo en medios públicos. La idea es que también, y ahí hay una histórica, pues, ¿cómo decirles? Complicidad, pero además permisividad por parte del Estado hacia los concesionarios. Y les decía, aquí no es que me haga promoción, yo alguna vez en el centro de documentación pueden encontrar estudios, y yo alguna vez hice un diagnóstico sobre la publicidad en México, y pues ahí ya se imaginarán la serie de hallazgos, ¿no? Pues sexismo, misoginia, racismo, o sea, el 90% de las personas que aparecen em, en la publicidad en México son blancas, ¿no? Entonces aquí pueden encontrar estos estudios. Ay, no sé si se va a desplegar, aquí está, pero fíjense qué interesante, ¿no? Niveles de audiencia de televisión en niñas y niños, o sea, aquí ya se está pensando en las niñas y los niños como audiencias. Es importante, ¿no? Adolescentes, también de radio, vienen por acá los reportes con perspectiva de género, ¿no? Vienen también, por ejemplo, eh, publicidad, lo que les decía, audiencias infantiles de pueblos y comunidades indígenas, o sea, hábitos de consumo en medios rurales, o sea, necesitamos también entender la complejidad del escenario mediático, ¿no? Entonces, échenle un ojo ahí, váyanse conectando con las defensorías de las audiencias, porque creo que se puede hacer pues un trabajo ahí bien interesante, ¿no? Gracias, doctora. Por ahí tenemos una mano alzada de Amir García. Si puede prender su micrófono. Bueno, hola, Adelante. ¿sí me alcanzan a ver? ¿Sí está abierta mi cámara? Hola, Le escuchamos. Adelante. pero sí estoy con la cámara abierta, ¿sí abrió? Sí, Pero vemos como el techo, pero sí, adelante con la pregunta. No el sé. ángulo. Ahí está. Muy bien, Ahí le vemos. muy interesante exposición. Se ha podido demostrar, bueno, lo difícil que fue la cuestión de la pandemia. Mi pregunta es un tanto complicada, como complicada es toda la situación que vivimos con el COVID, pero ahí va, con algunas cosas que precisamente se dijeron. ¿Qué evidencia hay de que se trate de misoginia y clasismo y no simplemente de superchería a la mexicana, que existe muchísimo, por falta de una cultura médica? O sea, somos ignorantes en una cultura médica. En el caso de varones, ¿no será que se tiene que ver con la posibilidad de la respuesta que puede tener hacia una agresión por ser más fuertes físicamente, que desde luego eso sería una acción cobarde de quien hace ese tipo de cosas completamente censurable, es cobarde, pero que hacen esto porque hay, en el caso de las mujeres, menos posibilidad de una reacción física, pero no por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo demostraríamos que es por ser mujer? Sería la primera. La segunda es, hay responsabilidad de medios de comunicación, empezando por la falta de formación. Pero ¿cómo demostramos el racismo? ¿Cómo demostramos que es por el color de piel o por clasismo que se pudiera ver en la persona, su situación económica? Porque la gente va vestida normal, ya se ha homologado mucho la vestimenta
entre ricos y pobres, las modas y demás. ¿Qué pueden ver de la situación económica del periodista? Y con respecto, por último, al colonialismo, una cuestión de etnoporno, es muy claro lo que hay allí, pero para hacer ciencia y prueba científica y poder combatir un delito o una falta, ¿cómo podemos hacer esta prueba científica con base en especificaciones tan eruditas? Por ejemplo, vamos a distinguir qué es por colonialismo, porque es el color de la piel y porque son los rasgos indígenas. ¿Cómo podríamos demostrar esto ante un tribunal? Es demasiado sofisticado, es como para especialista, como para doctor en antropología o más arriba. ¿Cómo podríamos hacer esto para corporificarlo y estar haciendo una prueba científica y afirmaciones científicas? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, nada más un paréntesis, dejé la presentación ya en el chat, ya subí el archivo para que lo puedan descargar y con toda confianza, pues eso, consultarlo. Pues mira, yo creo que te estás contestando ya la primera pregunta. Vi también que la colocaste en el chat. Tú mismo te estás respondiendo con algo importante. ¿Por qué no hay esa respuesta hacia los hombres? Y tú hablas de precisamente la respuesta física, ¿no? O sea, porque pues tiene que ver precisamente con el sexismo y con la construcción de lo que somos los hombres y las mujeres. Precisamente hay una violencia específica, digo, en este caso hablamos de la violencia contra las mujeres y las niñas, pero siempre habrá violencia frente o sobre quien se lea como más débil. Se lea, ¿eh? No estoy diciendo que lo seamos, se lea como tal. Entonces, por supuesto, las confrontaciones entre los hombres son distintas y se dan, o sea, entre los hombres también se hacen cosas horribles. Los hombres asesinan a los hombres mayoritariamente en el país, ¿no? Pero se evita. Se sabe que va a haber una respuesta más contundente, que incluso va a ser física, ¿no? Entonces ahí ya vemos cómo el poder está pues encarnado en los cuerpos de las personas, ¿no? Pero también en las posibilidades que tenemos de reaccionar. O sea, cuando, por ejemplo, las mujeres reaccionamos, ¿no? Pues, ¿qué nos dicen? O sea, por ejemplo, cuando nos defendemos en el transporte público, acá en el metro, ¿no? Que además es uno de los espacios donde más violencia sexual vivimos las mujeres en la Ciudad de México. Por eso es que hay un programa que se llama Viajemos Seguras, donde pues los dos primeros precisamente, gracias Carmen, precisamente viajamos ahí porque pues eso, hay niveles altísimos de violencia sexual, ¿no? ¿Cómo lo vamos como a, vaya, y cuando nosotras empezamos a protestar, perdón, voy a decir una palabrota, pero lo que nos dicen por lo regular es, pinche vieja, cállate, exagerada, ¿quién te crees que eres, no? Cuando nosotras protestamos, cuando además se vulnera uno de nuestros derechos, ¿no? Dicen, es discriminación para los hombres, pero pues en realidad no, porque los hombres pueden usar el metro, más bien es una acción de cuidado para nosotras, aparte un programa mal aplicado, ¿no? Porque también tiene que haber prevención y además también está documentado que muchas veces son las propias autoridades las que quieren hacer desistir a las mujeres de denunciar, ¿no? Es una problemática muy, muy compleja, muy, muy profunda, pero tiene que ver eso con la respuesta y la normatividad que nos posibilita a hombres y a mujeres el tener pues cierta capacidad, pero además, digamos, permisividad para cómo responder, ¿no? Ahora, no, bueno, no sé, yo ahí te pediría, te invitaría a que lo pensaras, porque también créeme que esas resistencias a que no es por misoginia y demás, pues no sé, no es que yo te quiera convencer, pues finalmente cada quien, pues, no cree lo que considere, pero sí me parece que también esas resistencias no nos suman, al contrario. Y tú decías, ¿cómo comprobarlo? Pues es que ya hay una disertación importante a nivel histórico, ¿no? O sea, si por ejemplo yo te digo, las mujeres indígenas viven, además de misoginia, racismo, no es algo no es una idea que yo haya creado, es una afirmación que se ha establecido a partir de evidencias históricas. Hay registros, ¿no? De cómo, pues precisamente se configuró por un sistema de clases, la época colonial, perdón, por un sistema de castas. Así de racista la cosa, ¿no?
y que aunque después empezó como la vida democrática, supuestamente democrática, pero eso se quedó en los imaginarios. O sea, el clasismo, el racismo también fue producto de la colonización. Yo le decía la otra vez a mis estudiantes, ¿no? Este, ¿Por qué la mayoría de las personas ricas son blancas? Y cuando me refiero a la blanquitud, no me refiero al color de la piel, me refiero a la supremacía blanca, ¿sí? Y que incluso el colonialismo, pues también ha sido distinto, ¿no? Dice Carol Hanisch, el colonialismo en Estados Unidos, pues ha, digamos, significado otro tipo de prácticas, ¿no? Porque además ahí hubo lo que podríamos decir hoy en términos contemporáneos modernos, pues genocidio. Aquí hubo, al menos en el centro del país, pues un mestizaje. Vean las condiciones de Chiapas, ¿no? No tengo que contarles a ustedes cuando todavía incluso en los años 80 había prohibiciones para compartir el espacio público, las banquetas, ¿no? Y hasta la fecha, claro, San Cristóbal, pueblo mágico, pero díganme ustedes si no hay una entraña racista. Cuando yo viví en San Cristóbal de las Casas, yo sigo sabiendo, sin saber, perdón, cuál es la zona peligrosa, porque obviamente llegas pues, a un lugar que no conoces, al que has ido solo a turistear, y entonces yo tomaba un taxi, ¿no? Para moverme, o a veces me iba caminando. Para mí, fantástico, porque hacía 15, 20 minutos, ¿no? Aquí eso es impensable, en esta ciudad que es un caos. Y entonces yo preguntaba, oiga, ¿como qué zona, no? Es peligrosa, pero mi imaginario de peligro, pues imagínense, ¿no? Y lo que me contestaban siempre, por eso les digo que hasta la fecha yo no sé dónde hay peligro en San Cristóbal. Era, aquí allá es que hay muchos indígenas, es que los indígenas son racistas, era el tipo de contestaciones que yo tenía, que me daban. Entonces creo que no hay duda de que, y no es solo, o sea, no lo digo a partir solo de mi experiencia. Hay que buscar la historia de los lugares, ¿no? No me digan que también buena parte de la falta de desarrollo de oportunidades en Chiapas tiene que ver con eso. Además, por el tipo de mestizaje que se dio en Chiapas en particular. ¿Sí? Entonces, ahí hay evidencias y son científicas, ¿sí? Incluso vamos a ver, o sea, yo, que justo estoy con este proyecto que aunque lo estaba haciendo en el trabajo donde yo estaba, pero lo sigo haciendo, ¿no? Este, bueno, no me voy a, como, no quiero hacer un ping-pong con Amir, ni con nadie, no, o sea, porque pues no creo que sea como el espacio, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí las y los invitaría a sensibilizarnos, ¿no? Frente a eso, insisto, hay evidencias, bueno, es que estoy viendo también los comentarios acá, claro, Tapachula, por ejemplo, el tema de la migración, o sea, de veras allá hay cosas, pienso, incluso los bancos de datos, ahora que les decía que estoy haciendo este proyecto sobre apropiaciones tecnológicas, de entrada, yo quiero hacer un estudio comparativo porque Chiapas es el estado que menos acceso a Internet y a las tecnologías digitales tiene. Y la Ciudad de México, por razones históricas, insisto, vean cómo la historia de los lugares es bien importante, ¿no? Somos la entidad con el mayor número de internautas y de acceso a las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, ahí ya de entrada, pues hay una comparación que se antoja, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué demonios hay menos acceso a Internet y a tecnologías en Chiapas? Hay una razón histórica, ¿no? Entonces, pues sí puede ser como, y bueno, estoy viendo acá, ya casi cerramos el espacio, me pasé de tiempo, les digo que soy muy mala para los tiempos, soy muy distraída, en fin. Y claro, como también dice aquí Evangelina, pues cómo nos fue con las y los estudiantes, ¿no? O sea, hay incluso un daño cognitivo en las personas, en cómo aprendemos, ¿no? Ya, cómo nos distraemos, cómo vemos el mundo, ¿no? Ahora ya como que la banda se está ahí como más adecuando, pero en fin, ¿no? Hay pues una realidad que como nunca ya no hablamos de la pandemia, pero como nunca creo que tenemos que hablar, porque estamos viendo ya consecuencias importantes que incluso tiene que ver con lo afectivo, ¿eh? Con lo afectivo, en fin. Entonces, la violencia cambió para siempre el mundo. Y perspectiva de género, ¿no? Incluso ya nada más cierro con esto, porque me preguntaban del etnoporno. Ahí también acuérdense que en Chiapas hay dos casos paradigmáticos
que están llevando, pues, atendiendo abogadas históricas en el estado, ¿no? Y lo que puedo decir es que también revisen el consumo de pornografía, por ejemplo, ¿no? Durante la pandemia. O sea, se incrementó casi al 1000% el consumo de pornografía, ¿sí? Y las narrativas de la pornografía, o sea, ¿cómo sobrevive una industria que, pues, si yo tecleo, ¿no? Puedo encontrar pornografía gratis, que bueno, en el capitalismo nada es gratis, y es pornografía que se sostiene ofreciendo narrativas más crueles, ¿sí? Porque yo tengo que ofrecer un plus, ¿no? Entonces, vaya, es lo que quiero decir, o sea, hay que pensar también en cómo pues, lastimar un tejido social que de por sí ya estaba lastimado. Sí, entonces les digo, no es convencer, no se preocupen, no quiero llevármelos a un club, o sea, ni a una secta, o sea, no es convencer, pero pues sí, creo que es importante que pensemos, que reflexionemos, ¿no? Que nos sensibilicemos y que en todo caso sea parte de la duda de, se dice esto, pues voy a investigar, ¿no? No resistirnos, porque pues no creo que haya alguien tenga alguna duda de que el mundo no funciona, ¿no? Que el mundo está mal, algo está pasando que no está bien el mundo. Entonces, bueno, ahí hay más preguntas, pero si quieres, Sofi, podemos, em, Si te parece bien, doctora, para contestar las preguntas, tomamos nota aquí, exacto. te las podemos Ujú, enviar y ya luego hacemos como un foro, un chat dentro del exactamente, aula única del seminario, exactamente. ¿vale? Pero gracias y ha generado pues eso, muchas preguntas. El tema, te agradecemos mucho y está con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho para darte la despedida y brindarte el reconocimiento por la plática de hoy. Adelante, maestra Claudia. Muchas gracias, maestra Sofía. Agradecemos grandemente la plática que hoy tuvimos la oportunidad de escuchar por parte de la doctora Raquel Ramírez. Muchas gracias, doctora, por este tema. Y yo quisiera nada más agregar que en la plática de hoy, con el título Comunicación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, lo que buscamos desde la Comisión Estatal es seguir incidiendo en que todas las actuaciones que tengamos las personas desde el ámbito en donde nos encontremos, precisamente apliquemos esta perspectiva, lo que usted bien señala, esas diferencias, esas desigualdades entre los géneros que tenemos que hacer visibles para que de esa manera podamos abonar, de alguna forma podamos incidir a poder hacer esto un poquito más equilibrado. Desde luego que hay un largo camino por recorrer, no es una situación nueva, no es una política nueva el poder aplicar la perspectiva. Como usted señaló desde el inicio, el feminismo evidenció estas desigualdades desde hace mucho, ha sido progresivo este camino y bueno, en el último siglo pues es cuando se ha evidenciado fuertemente y principalmente en los últimos 50 años. Entonces, de ahí que todas y todos conozcamos de dónde nace este feminismo y el por qué es importante seguir luchando y el seguir aplicando toda esta perspectiva de género en todas nuestras actuaciones por el bien de las mujeres, por el bien de las niñas, pero principalmente para lograr sociedades más justas e igualitarias, en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades y en donde nuestras voces sean escuchadas. Y para aquellas personas que tienen la responsabilidad de comunicar y de ser líderes de opinión, pues que también puedan aplicarla y que también en sus mensajes y en sus discursos esta perspectiva sea visible. Muchas gracias por su participación, doctora, y pues voy a hacer entrega virtual, aunque se lo vamos a hacer llegar de manera física, de este reconocimiento que firma el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que es presidente de la Comisión Estatal y que pues gratamente firma en representación de todas y todos quienes integramos esta comisión para hacerle llegar a usted un reconocimiento por su destacada participación en esta plática. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Fue un placer estar siempre siendo una divulgadora del feminismo. Y pues bueno, yo quiero también aprovechar para agradecerle a Sofi, porque además me aguantó muchísimo. Yo ahora estoy pasando por un momento muy complicado de vida y pues eso,
por varias razones. Soy sobreviviente de depresión, en fin, entonces me desconecto como muy fácil, tuve como cuestiones familiares y personales muy fuertes, entonces sí quiero como ofrecer una disculpa a Sofi públicamente por pues, todo lo que tuvo que batallar conmigo para que este espacio pudiera ser posible. Entonces, pues sin ella, sin duda, no se podría armar este espacio. Agradecer a la comisión sin duda, y pues también a todas las personas que gentilmente se conectaron, y pues reiterar mi amor y mi agradecimiento hacia Chiapas, como parte de mi biografía. Entonces, pues aquí estoy y espero que nos encontremos pronto. Y así sea, doctora. Muchas gracias por su Gracias, participación. doctora. Gracias. Raquel. Pues así damos por finalizado este evento organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Damos gracias a las personas que participaron, al equipo técnico por hacerlo posible, y pues que tengan todos y todas un excelente inicio de semana. Hasta luego.